fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Bendito sea Dios. En esta hora, hermanos queridos, vamos a compartir este mensaje que Dios envía a su pueblo. El título que hemos puesto: el poder que te lleva a vencer. El poder que te lleva a vencer. Hay un poder a disposición de los seres humanos, y en la palabra de Dios, Dios nos explica cómo es que puede estar a tu disposición, qué cosas hay que conocer, qué cosas hay que cumplir, qué cosas hay que esperar. Y Dios espera de nosotros que confiemos en Él, porque Él es el que está a cargo de cumplir cabalmente todo lo que promete. Vamos por favor a comenzar en el Salmo 18, versículo 28. Dice así: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Me detengo allí. Vemos aquí la palabra que dice que Dios es que va a encender nuestras lámparas para que podamos mirar hacia dónde vamos. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios sirve de iluminación espiritual para entender lo que está a nuestro alrededor y cómo debemos nosotros movernos o actuar. Dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Dando a entender, no hay nada imposible cuando estamos contigo y cuando tú estás con nosotros. Y de nuevo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Y también Dios dice que Él es escudo a todos los que en Él esperan. Si tú estás esperando en Dios, Dios te ha dicho algo y tú le estás esperando, el enemigo se quiere levantar una y otra vez tratando de bloquear lo que Dios tiene para ti. Dios dice: no llega, porque Dios te forma un escudo a tu alrededor. Sigue diciendo el versículo 31: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Es un solo Dios que hay y su nombre es Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra. Verso 32: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. En otras palabras, Dios es el que nos prepara, el que nos alista, el que nos dispone. Todo lo que necesitamos, Él lo provee. Cada uno de nosotros se vuelve como un soldado bien armado, con un poder bien fuerte que Dios le ha dado. Es Dios que lo hace a todos los que veremos las condiciones que hay. Pero Dios es que lo hace. Dice más, verso 35: me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. En otras palabras, Dios se vuelve ese escudo, y también cuando nuestras fuerzas están flaqueando, nos levanta con su diestra y nos dice: sigue adelante, yo estoy contigo, yo te ayudo, no desmayes. Dios es que nos da ánimo cuando tendemos a desanimarnos.
Dios es que nos dice que no estamos solos cuando miramos a nuestro alrededor y decimos, Señor, ¿dónde están las personas que decían que iban a estar conmigo? Dios dice, yo estoy contigo y eso es suficiente. No temas. Dios es el que nos equipa a nosotros, hermanos queridos. Es un poder que Dios nos da para que podamos vencer. Reconozcamos esto, solos nada podemos hacer. Con Dios nada es imposible. De nuevo, solos con nuestras fuerzas no llegamos a ningún lado. Pero si Dios está con nosotros, no hay nada que no podamos hacer si Dios quiere que hagamos eso. Si Dios nos dice cuál es su voluntad y entendemos que esa voluntad hay que llevarla a cumplimiento y nosotros nos avanzamos hacia cumplir esa voluntad de Dios, déjeme decirle, lo vamos a lograr. Porque Dios nos va a equipar, respaldar, proteger y el Señor nos mostrará que nada es imposible para los que en Él esperan, para los que le obedecen. Nada es imposible. Veamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, algo que Jesús nos explica allí en este respecto de lo que es tener este poder que viene de Dios para poder vencer. ¿Qué significa vencer? Hemos visto en el Salmo que leímos que David se refería a vencer en las batallas de la vida. Batallas contra enemigos que eran seres humanos. Guerras que tenía que estar librando una y otra vez. Pero Jesús ahora nos explica que la batalla real es espiritual. Que lo que realmente estamos luchando es contra seres espirituales que usan medios naturales para hacer daño a los seres humanos. Veamos este caso. Lucas capítulo 11, versículo 14. Dice así. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice el verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Paremos allí. Jesús está diciendo aquí, está mostrando un poder sobrenatural, alguien que está endemoniado, unas fuerzas terribles le tienen a esa persona atada y Jesús viene y da una orden. Por el dedo de Dios te echo fuera en el nombre de Jesús, una orden. Y tiene que salir ese espíritu y quedó libre aquel espíritu. Y se asombraron las personas. ¿Qué poder es este que tiene este hombre? Y empezaron los burladores seguidos a burlarse. Oh, mira lo que está haciendo, pero no es él, está usando al mismo enemigo, qué sé yo. Pero Jesús les dice, por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. El dedo de Dios está hablando de autoridad. Está diciendo lo que te estoy diciendo, lo vas a cumplir y ya. Y los demonios tienen que salir, porque está hablando el Rey de Reyes y el Señor de Señores, donde no hay nadie que se le pueda detener. Y Jesús ahora explica que debemos estar conscientes de lo que significa ser unidos en propósito. Como un ejército necesitamos marchar adelante unidos
en un propósito firme, el cual no puede ser dictado por una mente humana, sino que venga de Dios mismo. Si viene de Dios una idea, una encomienda, algo que Dios quiere que hagamos, Dios espera que nos unamos como un ejército, todos, no como una casa dividida, que yo digo esto, tú dices aquello, yo voy por aquí, el otro va por allá. No, dice, una casa dividida contra sí mismo no va a progresar, no va a prosperar. Tenemos que unirnos, saber qué quiere Dios, porque donde hay unidad hay fuerza. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, todo lo que pidan será hecho por el Padre que está en el cielo. Pero deben estar reunidos en su nombre, poniéndose de acuerdo. Ningún dictador, ninguna persona que se quiera hacer superior, nada de esto. Discernir lo que Dios dice y lo vamos a hacer. Entonces el poder de Dios va a venir y nos va a respaldar. Nada será imposible porque estaremos en obediencia al Señor. Sigamos leyendo. Verso 21. Jesús dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Eso es precisamente lo que Jesús ha hecho. Jesús vino a enfrentarse contra el hombre fuerte que desde los tiempos de Adán y Eva estaba subyugando la humanidad, y Jesús viene y lo ha enfrentado y le ha vencido. Y dice, y le ha quitado las armas y ha repartido el botín. ¿Cuál es el botín? Esta autoridad que le da Dios al vencedor. El vencedor tiene autoridad sobre el vencido. Y el vencido tiene que someterse ahora como un esclavo, obedecer las órdenes que el que tiene autoridad les dé. Entonces, el vencido es el maligno. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Jesucristo ahora dice, lo tiene pisado bajo sus pies. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor. Y ha repartido, dice la palabra, como dice aquí, ha repartido, dice, en que confiaba, reparte el botín. Aquellas cosas tan preciosas que es autoridad, firmeza, seguridad, paz, bondad, todo lo que Dios quiere dar, Dios ahora lo da a sus hijos, a los que esperan en Él. Recuerde eso, ya Jesús venció, por eso nos dice a nosotros, yo estoy contigo, yo te voy a levantar, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios es el que nos ciñe de poder a nosotros. Él es que nos dice, prepárate y te revisto de poder y autoridad. ¿Contra quién? ¿Contra la persona? No. Contra esos seres inmundos que están haciendo daño a cada persona que se ha dispuesto a obedecerles en la tierra. Y te doy autoridad para que los liberes de esas cosas y ellos puedan conocer la verdad y puedan declarar lo que vimos en ese salmo, que Dios es que nos ilumina en medio de las tinieblas. Tú iluminas con tu lámpara en las tinieblas que nosotros podemos estar alrededor. Y dice el versículo 23, Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, Jesús quiere que todos los que decimos que somos cristianos, que somos de Él, estemos unidos a Él. Que reconozcamos qué cosas quiere Jesús que hagamos y las hagamos cabalmente. No que lo contradigamos. No que digamos, Señor, pero primero vamos a hacer esto y después. No. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y cuando el Señor da una orden, se cumple. Nadie puede decir, no puedo ahora, porque sería desobediencia. Dios quiere obediencia plena. Porque si en algún momento no somos obedientes, entonces como que no estamos con Él en esa parte.
Y si no estamos con Él, es que nos vamos de parte del enemigo. Y Dios que nos libre. Por eso es tan importante, hermanos queridos, que nosotros estemos confiados. Sí, hay un poder a disposición del creyente. Pero ese poder queda manifiesto si el creyente cumple con cosas que ahora vamos a ver. Vaya por favor al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Aquí está el apóstol Pablo hablando con respecto a estos hermanos que vivían en esta ciudad de Colosas, hermanos que estaban viviendo un evangelio genuino, verdadero, que se habían arrepentido y que ahora están en el Señor. Dice esto, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Paremos allí. A una persona que recibe a Cristo, su vida comienza a ser transformada, se llena de ese gozo de la salvación, el gozo del Espíritu. Esa persona se da cuenta que su vida ahora va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora tengo un entendimiento de lo que antes no conocía y ahora la vida va a ser diferente. ¡Wow! Tremendo, tremendo, adelante hermano. Sí, para esa persona que ya tiene a Dios, viene esta oración: que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es que ahora estés de una manera, tú sabes, disparatada, sin tener dirección, sino que Dios te va a guiar diciéndote siempre cuál es su voluntad para que las realices. Siempre, siempre, siempre. Tú buscas a Dios. Tú estás delante de Dios y Dios te va a ir hablando por medio de su Espíritu. Dice que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que te llene de esa inteligencia que viene del cielo. Verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. De nuevo, al mismo tiempo que seas lleno de sabiduría, del conocimiento de su voluntad, que también estés fortalecido, fortalecida con ese poder que viene de lo alto. Es el que Dios quiere que estemos, los creyentes, realmente, que cuando estemos caminando en la tierra, estemos llevando adelante la voluntad del Señor y ejerciendo con autoridad, su autoridad, lo que Él quiere que hagamos. De nuevo, preparémonos, hermanos. Si tú quieres realmente tener este poder que te lleva a vencer, aquí Dios nos da unas claves maravillosas. Es cuestión de cogerlas, aceptarlas, hacerlas propias y ponerlas en práctica. Y veremos el resultado. Dice más, como debiéramos ser, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, vivimos agradecidos a Dios porque nos ha librado de esa potestad de las tinieblas. Personas que viven pecando, ofendiendo a Dios, haciendo lo indebido,
Y casi la gran mayoría de la humanidad está de una u otra manera en un u otro lugar de las tinieblas. Pero al que está en Cristo verdaderamente ha sido rescatado de allí por medio de la sangre de Cristo, y porque esa persona reconoció su pecado y se arrepintió y no quería seguir más viviendo en esas tinieblas, ahora dice, hemos sido trasladados, dice, al reino de su amado Hijo. Ya no andamos deambulando en un desierto. Cuando estamos con Cristo, ahora pertenecemos a su reino. Estamos aquí en la tierra, pero sabemos a quién pertenecemos y a quién podemos servir. ¿Y qué buscamos para nosotros ver la gloria de Dios? Es importante primero saber quiénes somos, qué Dios nos ha dado, cómo nos ha establecido para poder afirmarnos en esta gran verdad y luego tomar lo que Dios nos da para ir a hacer su trabajo, lo que nos encomienda que hagamos. Sigue diciendo en ese capítulo, el próximo versículo, verso 15, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si pensamos quién es Cristo, este es Cristo. Todo fue hecho por medio de Él. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios de la nada, por medio de su palabra, creó todas las cosas, y luego el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por medio de esa palabra, el verbo eterno, Jesucristo, dice aquí la palabra de Dios, que todo fue hecho por medio de Él. Todo lo que tú ves, Dios lo hizo por medio de Cristo y para la gloria de su Hijo. Por medio de Él y para Él. Pero Dios es uno en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses. Es Dios que se manifiesta y unidos con algo que uno no puede concebir. ¿Cómo uno son tres? Depende. Muchas veces es un asunto de matemáticas. Uno piensa la Trinidad, 1 más 1 más 1 son 3, sí. De esa manera si tú lo ves, sí, pero si yo lo veo 1 por 1 por 1, sigue siendo 1. Cada uno es por el otro y sigue siendo el mismo Dios. Entonces, aquí vemos que en Cristo todas las cosas subsisten. Y dice el versículo 18, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz en Cristo. Si alguien te dice, hermano, usted menciona a Cristo, Cristo, no hay otro nombre más precioso y más valioso y más poderoso que podamos mencionar que el nombre de Jesucristo. No existe otro nombre. Todo es por Él y para Él y por medio de Él. Y Él es el que debe recibir la preeminencia, el que es más alto. De hecho, Dios le dio el nombre más alto sobre todo otro nombre que se nombra, dice la palabra. Entonces, Jesucristo, quien hizo por medio de la sangre que derramó paz entre nosotros y Dios. Solo Él lo hizo. Y tenemos que vivir agradecidos porque no lo hicimos nosotros.
No tuvimos ninguno de nosotros que sacrificarnos de esa manera para pagar por nuestros pecados. No, ya Cristo lo hizo. Ahora requiere de nosotros que creamos en Él, que le obedezcamos, que aprendamos lo que nos enseña, que no pongamos nada a un lado, sino que todo lo consideremos valioso, pero sepamos, aquí Dios quiere que sepamos más y más quién es Cristo. Dice el versículo 21, y a vosotros, hablando de los creyentes, también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios ahora quiere presentarnos limpios, irreprensibles, sin mancha. No importa lo que hiciste en el pasado, todo eso quedó borrado cuando viniste a Cristo con el poder de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y Dios te tiene limpio. Si mueres el mismo día que recibes al Señor, lo recibes y te vas limpio. Pero si sigues en la tierra, tenemos que aprender cómo nos mantenemos limpios y para qué Dios nos deja en la tierra, que es donde estamos nosotros ahora. Estamos con el Señor, pero tenemos que saber por qué no nos llevó inmediatamente, si en el cielo es mejor que en la tierra. Nos dejó aquí porque hay un propósito, hay algo que debemos hacer para Dios. Y ese algo que hagamos, no solo vamos a venir al cielo limpios, pero también nos van a esperar con grandes recompensas, porque eso quiere Dios darnos a todos. Dice el versículo 23, que estaremos irreprensibles y sin mancha delante de Él. Aquí está una condición: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De nuevo, nos va a presentar santos y sin mancha e irreprensibles si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de esa esperanza en Cristo que Dios nos ha enseñado. Si alguien viene con un evangelio diferente, simplemente dice no gracias. Si alguien te dice no hermano, mire, esta manera es más fácil de llegar, no gracias. Cualquier persona que quiera desviarte de lo que Dios dice en su palabra, no gracias. Y si Dios te dice, aparte de decirle no gracias, dile, me gustaría hablar contigo, ¿me permites? Entonces háblale a esa persona. Dejémonos guiar por el Espíritu, no para contender, sino para tratar de ayudar a esa persona a comprender lo que Dios dice en su palabra. Veamos lo que nos dice. Voy a terminar el libro de Efesios más algo más. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios 4, versículo 17, que tiene que ver lo que he dicho anteriormente, que no nos movamos de esa fe, que nos mantengamos firmes en eso que se nos ha enseñado. Aquí nos explica cómo debemos hacerlo. Efesios 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Otra vez, Dios dice que ya no andemos como los demás. No andemos como los que todavía en su mente está la oscuridad, porque tienen, dice, el corazón endurecido. Dice el verso 19, los cuales después que perdieron
toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza. Dios no quiere que volvamos atrás. Dios no quiere que miremos esa vida terrible que ofende a Dios de tantas maneras, sino que ya eso quedó atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sigamos en ese camino nuevo que Dios ha trazado en Cristo. Dice el versículo 20, mas vosotros, los creyentes, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si de verdad hemos oído a Cristo y estamos aprendiendo la Biblia y estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, no vamos a volver atrás. Pero si una persona está confundida y escucha aquí y otro le comenta y otro le dice y otro le dice, y tú ves muchas personas se viven contradiciendo y si por fin a quién le escucho, se confunden y el enemigo empieza a poner dardos diciendo haz esto, haz aquello y lo confunden. Pero si has oído de Cristo, déjame decirte, la palabra de Dios se mantiene firme, firme, firme. Dice entonces, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ese ya no vale. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más hay que hacer? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa esto? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. No más mentiras. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Oyó bien? Personas que están haciendo algo y de repente entra esa ira. Cuidadito, no peques, contrólate. No vayas a quedarte con eso y llega hasta la noche y pasó el día y tú enojado. No hagas eso. Perdona, cálmate, toma control. No peques, te dice. 27, que no des lugar al diablo. Cuidadito con decir, voy a probar una sola vez, que eso no es nada. Cuidadito. Al enemigo, tú le abres un poquito así la puerta y te abre la puerta y se mete. Cuidadito, no juegues. No juegues. Mantente firme con Dios y verás lo que Dios hace contigo. ¿Qué más dice? 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Lo están diciendo, cuidado, no lo digas. Eso no va contigo. Esa palabra no agrada a Dios. De nuevo, control, dominio propio. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. La templanza. Podemos controlarnos porque Dios nos ayuda a controlarnos. Sigue diciendo, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de nosotros todo eso. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Esto es revestirnos de la vestidura de Dios, vivir de esta manera. Despojarnos del viejo hombre es todas esas cosas negativas que son narradas allí y que para nosotros en un pasado era como una costumbre. Pero Dios quiere que seamos claros en que si queremos tener el poder que nos lleva a vencer, tenemos que dominarnos primero, aprender a tener control. Y si dices que yo no puedo, toda mi vida he sido así, ¿qué quieres? ¿Que Dios te elimine para que se acabe ese problema? No, entonces decide cambiar, hombre. Dios te está dando oportunidad tras oportunidad para usar tu vida para lo bueno, para que te glorifique Él, haciendo cosas para Él. Déjame decirte, Dios quiere hacer algo poderoso en cada una de las vidas de los creyentes. Para eso está disponible ese poder de Dios. Y es Dios que obra, es Dios que actúa, es Dios que hace las cosas sobre aquellos y a favor de aquellos que están en obediencia a su palabra y que se niegan a sí mismos. Dicen, no más me voy a dar esa excusa, no más le voy a dar ese deseo a esa carne, no más, no más, no más. Porque decidí vivir para Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos queridos. Si queremos ver realmente el respaldo de Dios, esto cuesta hacerlo, pero hay que hacerlo. No es tan difícil cuando está la voluntad. Si tienes la voluntad, ya luego Dios trabaja sobre ello y el Espíritu te va a ayudar a hacerlo rápido. Ahora, si estás luchando, no, sí. ¿Qué pasa aquí? En el capítulo siguiente, capítulo 5, donde habla de la armadura de Dios, aquí está algo clave también. Nos dice, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tu poder, es en su poder. Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Es nuestra lucha. El que habló mal de ti, tu lucha no es contra esa persona. El que te hizo daño, el que te arruinó, el que te robó, el que te golpeó, tu lucha no es contra esa persona. Tu lucha es contra el espíritu que está usando esa persona para hacerte daño. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, es contra poderes de las tinieblas en los lugares, en las regiones celestes, dice. Déjenme decirle, hermanos queridos, tenemos que estar firmes en Dios para poder comprender estas cosas y Dios nos va a dar entendimiento. Dice más, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Te está dando una seguridad. Una vez que tú tienes siempre esa armadura de Dios, venga lo que venga a tu vida, nada te va a derribar, nada te va a derrotar. Siempre estarás firme. Siempre en medio de cualquier batalla, el enemigo caerá, pero tú siempre estarás firme. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice más, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Parte de la armadura de Dios es la verdad, la mentira nunca. Y vestidos con la coraza de justicia. Ser justos quiere Dios. Seamos justos en todo lo que hagamos. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, que donde quiera que vayamos, tenemos las botas del evangelio de la paz. Donde quiera que vamos, aquí va un guerrero que habla de paz y habla de paz. ¿Cuál paz? La paz en Cristo.
A cada persona que podamos hablarle, le hablamos de Cristo para que también reciban la paz. Somos embajadores de Dios en este mundo, dice la palabra. Dice también, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, parte de esa armadura es el escudo de la fe. Te dice, no va a pasar, sí va a pasar, Dios lo dijo. Y mirando aquello, se acabó todo. No se acabó todo, porque Dios dijo y se va a cumplir. Y todos esos dardos de fuego del enemigo que quieren destruirte, levanta ese escudo de la fe, diciendo, si Dios lo dijo, Dios lo hará, porque Dios no miente. Dios cumple lo que promete. Y ese escudo siempre levantado allí. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese escudo que lo mantengamos siempre listo. ¿Y qué más dice? Verso 18. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando sin cesar. La Biblia dice, orad sin cesar. Sigue orando. No digas, no, tengo 3 meses orando y Dios no me ha escuchado. Sí, Señor, sí, Señora, Dios te ha escuchado, pero no es el tiempo de la respuesta todavía. Sigue esperando. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente sigue orando y esperando. Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Tú tienes el poder? Sí, tú tienes el poder, pero más respeto al dirigirte a Dios. Señor, yo sé que tienes el poder, confío en ti, sigo esperando. Dios quiere que esperemos en Él en oración. Y cuando sea el tiempo, Dios nos dice, ahora levántate, ve, haz esto, haz esto, ve allí, haz así. Señor, todo hecho. Y te dirás, Dios mío, ¿cómo así? Porque Dios está obrando. Su poder se manifiesta de una manera tal que cuando viene, no hay más que decirle, gracias Señor, ¿cómo lo has hecho? Pero te agradezco, aquí está, llegó la libertad, llegó el triunfo, llegó tanto que anhelabas. Y no solo eso, la Biblia dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si tú crees que la voluntad de Dios te va a llevar hasta allí, dice, ya verás. Y Señor, ¿qué pasó? Es que los que confían en Él volarán como las águilas, hermano. Dios tiene algo maravilloso. Preparémonos para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Voy a concluir el mensaje en el libro de Isaías, capítulo 49. Acompáñenme por favor allí. Isaías 49, versículos 22 al 25. Recibe esta palabra, aprópiate de esta palabra, para que ese poder de Dios esté siempre a tu disposición. Prepárate como parte de un ejército real y verdadero del Dios Altísimo aquí en la tierra. Y Dios te ha dado todo lo que necesitas. Y Él es que al final va a hacer la obra, viendo que tú le estás obedeciendo en todo lo que Él dice. Dice aquí Isaías 49, 22. Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, tus sirvientes, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y Dios dice, ¿será quitado el botín al valiente? Dice Dios, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano?
dice Dios, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, te dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Si crees que no tienes fuerza, tú tienes más fuerza que todo lo que se pueda mover en contra de ti, porque es la fuerza de Dios la que va adelante. Te dice el Señor hoy. Si has visto a tus hijos descarriarse, no quieren saber de Dios, están influenciados por el mundo, Dios dice, lo voy a traer, prepárate. Cumple lo que Dios te dice hoy que hagas. Asimila esto que Dios nos ha dicho hoy, por favor, asimílalo. Vuelve a escuchar el mensaje si deseas, pero asimílalo y llévalo a la práctica. Dile, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Enséñame. El Espíritu Santo está en ti y te va a dirigir. Pero es necesario que lo quieras hacer, porque no va a suceder así. Dice, todos tenemos que hacer algo y Dios es el que hace en nosotros realmente la obra después que ve que estamos con Él. Pongámonos en pie, por favor, hermanos queridos. Aleluya, aleluya, aleluya. El poder que te lleva a vencer está a tu disposición. Te animo a que lo recibas. Te animo a que le des uso correctamente. Te animo a que cada vez que veas que Dios se manifiesta, dale la gloria a Él. No te la lleves tú. Jesús dijo una vez que después que hagamos lo que debemos hacer, digamos, siervo inútil soy, solo hice lo que debía hacer, para que Él sea que se lleve la gloria. Porque si no, el enemigo trata de poner orgullo en el corazón y donde un corazón se enorgullece, ya empezó el problema. Porque Dios dice en su palabra que el que se enaltece será derribado. Entonces mejor quedarnos humillados para que seamos enaltecidos, dice Dios. Es clave. Lo de Dios no siempre va acorde a la razón. Va acorde a la fe en su palabra, porque Él lo dice. Vamos a orar. Es tan importante reconocer que todos nosotros, seres humanos, por más débiles que podamos considerarnos, con las limitaciones que podamos tener, eso no será más ningún obstáculo ni ninguna excusa para no tener aquello que Dios nos está entregando. Primero el conocimiento de cómo hacerlo y qué es lo que nos va a dar, y luego el recibirlo y ponerlo en práctica. Entonces, hermanos queridos, vamos a orar. Y ahí donde estás, si en alguna manera ves de estas cosas que debes dejar atrás, que son parte del viejo hombre, desvestirte de eso, no más lo exhibas, no más lo uses, y revestirte del nuevo hombre en Cristo. Si te ha sido difícil comprender eso, pídele a Dios que en esas áreas donde ha sido tu costumbre mayor que tengas que abandonar, dile, Espíritu Santo, ayúdame, pero déjate ayudar, sigue sus pasos. Si Él te dice no lo hagas, no lo hagas. Si Él te dice no vayas allí, no vayas, etc. Déjate guiar y obedécele. Y si hay alguna persona que no ha puesto su vida en las manos de Dios todavía, y hoy quisieras hacerlo, entregar tu vida al control de Dios, pedirle a Dios que te perdone de todas tus fallas, todos tus pecados, todas esas cosas que has hecho en el mundo de las tinieblas. Si de verdad, de corazón reconoces que necesitas el poder de Dios para tener triunfo real y verdadero, Él está dispuesto a perdonarte si te arrepientes de todo corazón para no volver atrás. Él te va a perdonar. Si estás ahí, únete conmigo a esta oración y dile, Padre eterno,
En el nombre de Jesús, me presento ante ti en esta hora, humillado, arrepentido de todo mal que haya cometido en mi pasado. Y en esta hora pido que perdones todas esas cosas que te ofendieron. Y pido, Dios, que la sangre de Cristo limpie todo mi pecado. Porque en esta hora yo recibo y confieso que Jesucristo es mi Señor. Y yo creo que Él murió y resucitó por mí también. Y que su sangre tiene poder para limpiar mi alma. En esta hora yo recibo tu gracia. Y pido, Dios, que seas tú dándome tu Santo Espíritu, al cual recibo también. Y me ha de guiar todos los días de mi vida hasta el fin. Y gracias, Padre, por perdonarme hoy y por recibirme en tu casa y en tu familia y por permitirme ser un hijo, una hija tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Y si hay algún hermano o hermana que está batallando con algunas de las áreas que hoy se han puesto en referencia, es hora de que le pidas a Dios fortaleza en esa área y que no vuelvas a hacer las cosas como los que no conocen a Dios siguen haciendo. Que por fin decidas ser diferente, que por fin decidas creerle a Dios, obedecerle y ver su gloria manifestarse en tu vida. Toma esa decisión hoy. Dios te va a escuchar. Hazlo con tus propias palabras. Y mientras tanto, podemos darle a Dios esta canción de todo corazón. Vamos a presentársela al Señor. Aleluya.